bendiga a cada uno de ustedes. Que la bendición del Padre, la que no añada tristeza, esté sobre de usted. Y que la mano poderosa del Señor se extienda a favor de usted en el día de su súplica. Y sea Dios la respuesta, y sea Dios el que traiga calma a todo corazón que esté atribulado, en el nombre de Jesús. Déjeme lanzarle una palabra que Dios me ponía en medio de la alabanza. No quise interrumpir al pastor, pero quería dar una palabra, y la palabra que el Señor ponía en mi corazón es que Dios estaba trayendo un tiempo de nuevas oportunidades. Que hay muchos que habían pensado que el tiempo y la ocasión había pasado, pero Dios te dice hoy, iglesia, yo traigo nuevas oportunidades. Yo he abierto caminos que tú pensabas que jamás ibas a caminar. Y te dice el Señor, prepárate, iglesia, porque va a empezar a haber un movimiento de Dios, donde muchos que han estado sin empleo y han estado batallando en esto, el Señor los pondrá en el lugar correcto. Y dice el Señor, ya no es tiempo para que llores por lo que un día fue. Dice el Señor, mira lo que viene delante de ti, porque es tiempo de manifestación de mi gloria sobre de ti. Cosas nuevas vienen en medio de hogares que el enemigo había apostado todo, que lo destruía. Escuchen hoy, matrimonios, el Señor renueva y hace volver el corazón del esposo hacia la esposa y del hijo hacia su padre, porque están entrando en el tiempo de la gloria del apóstol Elías, donde venía renovación y restauración. Iglesia, yo no sé qué pasa cuando vengo aquí, me conectan fácil, pero muy fácil a lo profético, porque hay un altar donde se levanta cántico nuevo, porque hay palabra profética, pero sobre todo porque hay un pueblo que recibe la palabra. Y sea hoy sobre de ti hecho conforme a Jehová tu Dios ha planificado en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Yo creo que esto se va a poner bueno, hermano. Yo anhelo en mi corazón que hoy el Padre nos hable. Por ese motivo yo prefiero estar abajo, porque si no me canso subiendo y bajando, y ya a esta edad uno se cansa, hermanos. Vamos a la palabra, porque estamos en un año de bendición. Dígame si no. Estamos en el año donde sabemos que el Señor es nuestra esperanza. Y yo quiero empezar a leerte, este no es el tema, pero te quiero leer este texto que desde ayer yo traigo en mi mente y te lo voy a leer de acuerdo lo habla la Nueva Versión Internacional. Salmo 119, 114. Dice la palabra: tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Oiga, en tu palabra he puesto mi esperanza. Reina Valera 1960 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Y creo que aquí hay muchos que tienen palabra de Dios sobre de su vida, y Dios ha hablado a su corazón, y Dios ha declarado de aquellas cosas que piensa hacer sobre de ustedes. Estamos en el año de la esperanza, donde creemos que cada palabra de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Estamos en el tiempo de ver la mano y el beneficio de Dios sobre nosotros. Amén. Acompáñenme, vamos segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Vamos a leer segundo libro de Reyes 4. Es un texto que creo que lo han leído mucho, pero que estoy movida de parte del Señor para poder compartirle esta porción. Y dice la palabra, segundo libro de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová,
Y ha venido el acreedor, ojo con esto, para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ella le traían vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Damos gloria al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que se mueva en medio de nosotros. Padre, estamos ansiosos de oír tu palabra. Que tu palabra sea como bálsamo hoy para todo corazón que esté abatido. Que sea, Señor, como un escudo para todo aquel que se encuentra en un momento de debilidad. Pero que tu palabra, Señor, se haga vida en todo aquel que se levanta, que cree en ti, y que, Señor, está esperando el momento, Señor, donde tú le hables directamente a su corazón. En el nombre de Jesús, atamos todo lo que quiera estorbar este tiempo. Declaramos, Señor, que en esta noche vemos tu gloria sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede sentarse, por favor? Y empezamos con esta porción de la palabra. Hablamos que estamos en el año de la esperanza. Pero si usted se da cuenta al leer este pasaje, todo lo que vemos alrededor del pasaje no había nada que diera esperanza. La Biblia está hablando de una mujer que su condición había cambiado en ese momento, y esta mujer se convierte en viuda. Si se da cuenta, la Biblia no nos narra el nombre de la mujer. Y así es en la palabra. Hay muchas mujeres en la Biblia que el Señor no habla de su nombre, pero sí vemos su condición. En ella vemos que acababa de pasar un suceso fuerte en su vida. Era viuda. Y no solamente era viuda, ahora sus hijos habían quedado en la condición de huérfanos. Y miren qué tremendo. Hoy también los hijos estaban ya en otra condición. Y si este hubiera sido el mayor problema, estaríamos tranquilos. Pero la Biblia nos narra que había contra de ellos algo en contra, y es que había acreedores que estaban viniendo a cobrarles una deuda. ¿Qué había pasado? La mujer se encuentra en el momento donde ya no tiene ningún camino, no se le abre ninguna puerta, no sabe qué hacer. Para mí es una escena sin esperanza. Pero ahí es donde entra lo divino de Dios, y que cuando Dios actúa, Él hace cosas a favor de nosotros. Porque dice la palabra que esta mujer era esposa de uno de los profetas. Me puse a buscar en la palabra cuál podría ser el profeta, y hay compendios bíblicos que dicen que su esposo era Abdías, el profeta que guardaba a todos los profetas que perseguía a Jezabel, y él le daba pan y agua. Si así como dice estos compendios bíblicos lo es, quiere decir que el hombre no había malgastado el dinero, lo había invertido, yo digo, en el reino. Había dado pan, había dado agua a los profetas. Pero cuando él muere, tristemente trajo una deuda a su casa. En esa casa había un problema. Y óigame, hermano, hoy en la actualidad, ¿cuántos de nosotros luchamos
porque quizás sin buscarlo llegan problemas a casa. Llega el momento donde el enemigo nos da golpes certeros en medio del hogar y encontramos en situaciones que nos son adversas y que no sabemos qué hacer. Llegan los momentos donde puede venir un acreedor, y un acreedor es aquel que está cobrando una deuda. Y de acuerdo al libro de Levíticos, cuando moría el hombre, dejaba la deuda a la esposa. Y si la esposa no podía pagar, se llevaban a los hijos para que trabajaran, digamos, como esclavos hasta que pudieran pagar la deuda. Así que veamos, la condición de la mujer ya no era únicamente que ella se iba a quedar como viuda, corría el riesgo de quedarse sola sin sus hijos. Había un acreedor que estaba marcando esa casa. Y hermanos, no hay nada peor que saber que hay enemigos que vienen contra nuestra familia, que vienen contra nuestra casa, y que la única consigna que tienen es tratar de destruir lo que Dios levanta. Cuando viene el enemigo, llámelo usted acreedor, llámelo el enemigo como usted lo quiera ver, pero viene en contra de los hogares. ¿Cuántos hogares no resisten los embates del enemigo? Y nos quedamos sin esperanza, llorando por cosas que pasan, creyendo en el corazón de que Dios hará algo, pero no nos movemos para encontrar una respuesta. Y en esta mujer encuentro algo que me llama la atención. Dice que esta mujer lo que hizo en medio de su conflicto, llamémoslo, en medio del caos en el que estaba, porque cuando viene un golpe del enemigo nos trae desorden, y en ese desorden entra el caos y entran los problemas en medio de casa, en medio de la familia, en medio de donde estamos. Y esta mujer tuvo una maravillosa idea. Esta mujer fue a buscar al profeta. Te voy a decir algo, iglesia. En el día malo, fíjate dónde buscas ayuda. En el día malo, fíjate con quién vas a hablar de lo que te pasa. En el día malo, pon mucha atención a quién le vas a entregar tu confianza. Porque esta mujer lo primero que hizo fue a buscar al hombre de Dios, al que entendía su lenguaje, al que conocía las costumbres que ella conocía, a quien entendía su problema y que de alguna u otra manera la iba a poder guiar. Y muchos estarán pensando y dirán: pero es que yo no sé qué profeta, yo no sé. No, hermano, hoy yo te quiero hablar de esto. Tú tienes la palabra revelada de Dios, que es la mejor profecía que puedas tener. Que en el día de tu necesidad corras, busques, te metas a la palabra, y que la palabra se convierta en ti como ríos de agua viva y te renueven en el momento de la peor tempestad en tu vida. Que la palabra se pueda convertir para ti como un estandarte que puedas poner en tu puerta y digas: si Jehová Shalom, Él es el que trae la paz, yo declaro que esa paz está en casa. Para esta mujer era difícil, hermanos. Había un problema, era crítico su problema. Y yo voy a hablar ahora algo, con permiso de los varones. ¿Cuántos hogares donde está el varón, pero que tristemente no se establece la jerarquía de varón en casa? Donde no está el sacerdocio llevándose bien, donde están divididos juntos en casa, pero el sacerdote de la casa no se anima a tomar la posición, y donde la mujer dentro de la casa dice: no puedo avanzar yo antes que él, y viene el enemigo y está trayendo conflicto. Oiga, hermano, ¿cuántos hogares están padeciendo esto? ¿Cuántas mujeres, perdone lo que voy a decir, teniendo esposo, viven como viudas, como solas, como abandonadas? Y el esposo, en su afán de tratar de sacar adelante las cosas, se ha olvidado de buscar al Señor.
de buscar el consejo de Dios, de añadir a su casa la esencia de la palabra, de añadir a su casa esa posición de un sacerdote que está cubriendo ese hogar. Hermanos, estamos en el tiempo de la esperanza, y la esperanza más grande que tenemos es que en los hogares se marque el sacerdocio y el sacerdote tome la posición que debe de tener en casa y pueda detener toda treta del enemigo y no deje entrar a su casa nada que venga contrario. ¿Sabe? La casa de esta mujer, yo puedo ver que había el título, sin que estuviera ahí algo puesto, pero tenía el título de que esa casa había desastre, había dolor. ¿Sabe usted, en la antigüedad, hermanos, habla la Biblia que cuando en una casa se encontraba una ramera, se ponían palmas, una palmera, hoja de palma, pero seca. Y esa hoja de palma seca que ponían en ese lugar daba a entender a la gente, los caminantes que pasaban por ahí, que ahí se encontraba una ramera. La señal era una rama seca en esa casa. Quizás nosotros no tenemos una rama seca en casa, bendito Dios, pero tenemos señales en nuestra casa donde dice tristeza, donde dice soledad, donde el enemigo cuando pasa dice: este es terreno ganado, porque aquí hay pleito, aquí hay división, porque aquí hay pobreza, porque aquí hay necesidad. Y nosotros caminamos, hermanos, en ocasiones sintiéndonos sin rumbo, sintiendo que no hay quien con nosotros. Pero tenemos buenas noticias. Hay un poderoso guerrero que va delante de nosotros abriéndonos camino. Está el invisible caminando delante de nosotros y haciendo todo a nuestro favor. Y cuando esta mujer llega justamente con el profeta y habla con el profeta inmediatamente me llama mucho la atención, porque Eliseo, la primera pregunta que le hace a ella es decirle: ¿qué te haré yo? Y al leer eso me llama la atención, porque yo no veo una respuesta como muy amable, pero según en el hebreo, él estaba diciendo: ¿de qué manera te quiero ayudar? A la manera en que yo la entiendo es: ¿qué te hago yo? ¿Cómo quieres que yo responda? Y esta mujer insistió. No se fue inmediatamente al recibir quizás una respuesta no correcta para ella. Ella insistió. Esta mujer siguió ahí, y dice la palabra que entonces el profeta le dijo: declárame qué tienes en casa, declárame qué hay en casa. Y esta mujer, su primera respuesta: no hay nada en casa. ¿Qué pensaría ella quizás, hermanos? Que ya no había un refri en casa para poderlo vender. Quizás no había una tablet para poderla empeñar. Quizás no había una estufa. Ya no había nada. Ya había vendido todo, lo había perdido todo, no había nada. Y entre el caos de no haber nada, en el caos de no ver una respuesta, le viene algo a memoria, y ella dice: tengo un poco de aceite. Y esta es la palabra que quiero lanzarte: con un poco tú puedes hacer mucho. Estás en el peor momento de tu vida espiritual y estás pensando: ya no sé cómo seguir adelante, estoy a punto de tirar la toalla, ya no hallo respuesta. Hoy te voy a decir: si hay un poquito de alabanza y fuerza para levantarle al Señor, ya tienes todo. Si hay un poquito de pasión por Dios dentro de ti, ya tienes todo. Si hay un poquito de amor por los tuyos, ya tienes todo. Ay, hermano, ya tienes todo. Con un poco Dios hace mucho. Dios no necesita lo mucho para hacer lo grande que Él quiere hacer. Él
necesita un poco de tu voluntad, un poco de tu amor, un poco de tu pasión. El Señor necesita un poco de tu fe para que entonces te adentres en el poder de la palabra y entiendas que para ti hay tiempos de esperanza y que el Señor hará que tú camines en esa esperanza en el Señor. Mire esto, esta mujer viuda con problema en casa, porque había problema en casa, empieza a decir: yo tengo un poquito de aceite. ¿Dónde era el problema? En la casa. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que en la casa tenía la respuesta y la solución. ¿Cuántos de nosotros vemos problema en casa y queremos buscar soluciones afuera? No, no, no. Si el conflicto es entre esposos, se arregla entre esposos, no entre otros. Si el conflicto es con hijos, se arregla con los hijos, no con otros. Si el conflicto es padre, madre, se arregla entre ellos. Hermano, hermana, se arregla entre ellos. No hay necesidad de salir, hermanos. El problema es que nosotros buscamos afuera cuando hay un conflicto adentro. Hay un conflicto adentro, en ti, en tu carácter, tus peleas, tus batallas. Y tú quieres que ese conflicto te lo arreglen allá. No, 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 arréglalo adentro, aquí. Y ¿sabe algo? El profeta le da la clave. El conflicto está en casa, pero en casa está la solución. Ella se recuerda y dice: hay un poquito de aceite. Y viene entonces la palabra. Viene entonces esa palabra de Dios, que es la que nos alinea a nosotros a vivir bajo esperanza. Una promesa de Dios nos hace caminar y vivir en la esperanza de que Dios hará. Una promesa del Señor nos hace mantenernos firmes, porque sabemos que vendrá lo que Dios ha anunciado. Y sabes, esta mujer, cuando el siervo le dice lo que debe de hacer, él le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. La dirección y el consejo, hermano, hermana, que tú tomas en medio del problema es a qué fuente tú te conectas. Ahí es donde encuentras tu respuesta. ¿A qué fuente te conectas? A tu cuate, el que anda más perdido que la llorona, perdone la expresión. A tu jefe, que porque lo ves que viste bien, crees que vive bien, pero bien perdido. A tu amiga, la que todo le cuenta a todo mundo, pero tú le pides ahí. No, hermano, a la fuente que te conectas es lo que te marca si vas a tener victoria o no va a haber victoria. A lo que tú te conectas, a las aguas vivas, vas a tener respuesta. A la revelación de Dios vas a tener respuesta. Y entonces veamos nosotros que esta crisis que vivía esta familia, y te voy a decir, crisis es una situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto dentro de casa. Y la crisis que muchos de nosotros hemos tenido por momentos, solamente Dios lo puede detener. Ahora, hay hogares, hermanos, que están siendo visitados por el acreedor. Por el acreedor, que quizás no nada más es por cuestión de finanzas, sino el acreedor que todavía está marcándote un error del pasado y que quiere venir en contra de casa. El acreedor que no se ha olvidado de lo que un día fuiste y lo quiere seguir demostrando ante los demás. El acreedor que está queriendo hacer que todos los tuyos mengüen para entonces dejarte solo, hermano. O el acreedor que por un error financiero está viniendo en contra de tu casa y está viendo un azote terrible en medio de la familia. Familias visitadas por los acreedores. Y un acreedor, óigame en esto, de acuerdo a lo que veo la palabra, el acreedor
tenía una consigna muy importante y era sacar de la casa a los que seguían de descendencia. Hay acreedores que por errores al pasado están visitando hogares y están tratando que los hijos se alejen del hogar. El acreedor que quiere venir a robar todo y traer deshonra y traer dolor. Y en medio de la crisis, el profeta le da la palabra que ella necesitaba. Ve, pide vasijas. Habrá alguno que diga, pero yo no entiendo por qué le dijo ve, pide vasijas. Pues yo no entiendo tampoco, hermano, porque el Señor muchas veces nos dice que perdonemos. Pero Señor, mi batalla es otra. Y el Señor dice perdona. Yo no lo entiendo, porque el reino de Dios no es para que yo lo entienda, es para que yo lo active con lo que el Señor me dice. La manda a traer vasijas. ¿Qué necesitaba ella? Esfuerzo, trabajo, poner en obra la palabra que se le había dicho. ¿Qué palabra Dios te ha dicho? ¿Qué palabra Dios te ha marcado a lo largo de tu vida y te ha dicho el Señor que hagas y tú no te has atrevido a hacerlo, hermano? Porque el reino de Dios, hermano, consiste en que nosotros pongamos por obra toda la palabra. Envía a la mujer a pedir vasijas y luego dice, ve, pide vasijas a tus vecinos. Y cuando yo leo eso textual, yo digo, yo estaría en problemas. Yo no le hablo a nadie, hermanos. Mi vecina, porque ahora mi hija es mi vecina, sería la única que le pediría. Pero yo a los vecinos, buenos días, buenas noches. No sé ni cuántos viven en su casa, no sé si tienen hijos, miren, yo no sé nada. Y yo me ponía a reflexionar y yo decía, ¿y cómo le haría yo? Creo que lo primero que tendría que botar es toda altivez en mi mente. Lo primero que tendría que hacer es botar todas las fortalezas que hay en mi mente y decir, bueno, si en mi casa quiere venir el acreedor, voy a botar el orgullo. Voy a aprender a decir un disculpa. Si me cuesta decir un perdón, un disculpa. Voy a botar el argumento de que yo soy el que todo lo puedo y el que todo aquí, que yo soy el... No, boto el argumento. Voy a botar el argumento que como soy la mamá, a mí me tienen que pedir perdón aunque tú hayas chanfleado. Hay que botar el argumento, hermano. Y esta mujer tuvo que botar el argumento. Y dice entonces que empezó y fue y pidió vasijas. Y la palabra dice vasijas muchas, no pocas. Para ti, ¿cuánto es poco? A lo mejor para algunos muchas serán 100, para otros serán 1000, para otras serán unas 10,000. Fíjese algo, no hay límite. Cuando Dios cumple contigo una promesa, no hay límite de la bendición de la promesa que el Señor cumple contigo. Cuando te has mantenido con esperanza en el Señor, no hay límite para lo que venga. Mantente firme en el día malo, mantente firme en el día de la prueba, mantente firme en el día en que creas que todo se destruye, porque Jehová es Dios y por su nombre Él ha prometido que nos levantará y que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por su nombre lo ha prometido. Y esta mujer empezó a hacer algo, ¿sabe? Fue a pedir vasijas. Cuánto orgullo hay en nosotros que dejamos destruir un matrimonio por no pedir un perdón, que dejamos ir un hijo de la casa por no decir un disculpa si hemos cometido el error. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado perder una relación con nuestros padres porque decimos, es que yo tengo la razón? Y sabe, hermano, caminamos allá afuera sin esperanza porque decimos, Dios no hizo nada. No, Dios nos enseñó que debemos de amar. Dios nos enseñó que debemos de amar al prójimo más que a nosotros mismos. Dios nos enseñó
que aprendiéramos a ser mansos y humildes. Dios nos enseñó otra cosa, pero nosotros queremos vivir el evangelio a nuestra manera. Y después decimos: Dios no cumplió, pastor, mi casa se deshizo. Y sabes, quizás Dios tenía todo planificado, pero nosotros no quisimos ceder. Yo no sé por qué estoy hablando por el orgullo tanto, de verdad, pero creo que a alguien le está hablando el Señor. Si quiere, le presto mi saco para que se lo ponga. Esté ahí. Amén. Dígame amén, hermano, por favor. Aleluya. Ahora veamos. Esta mujer hizo exactamente como le dijo el profeta. Y encuentro que en ella se rompió una mentalidad que había quizás de escasez. Hermanos, ¿cuántos de nosotros vivimos con mentalidad de escasez o mentalidad de problemas todo el tiempo? Y nos acostumbramos a una vida llena de problemas. Y hoy tuve un pleito con una, mañana con otra, y ya me dijo fulano, y ahora aquí en el trabajo y el problema. Y llevamos una vida llena de problemas o una mentalidad llena de necesidad, donde vivimos escasez continua y no hay nada que nos levante. Usted ya tiene enseñanza de primicias, de diezmos, de ofrendas, y ese no es mi tema, pero por favor agarre la onda con diezmos, ofrendas y primicias. Y ahí usted verá cómo la mentalidad de muchas cosas cambia. Pero esta mujer hizo conforme le había dicho el profeta. Y llega el momento que yo llamo el momento del milagro. Ella se encierra en casa con los suyos, tal como le había dicho el profeta. No hizo como cualquiera pudiera haber pensado en hacer, en ir y exhibirse y poner una foto en Facebook, poner una en Instagram. No. Había una indicación muy importante: ve, enciérrate, tú y tus hijos. ¿Con quiénes era la situación que estaban viviendo y el problema? Con sus hijos. ¿Con quién iba a ver el milagro? Con sus hijos. No era verlo afuera, era con sus hijos. Y le dice: ve y enciérrate con tus hijos. Y sabe algo, la palabra del Señor nos habla a nosotros, y me gusta mucho cuando la palabra del Señor nos habla a nosotros en Mateo 6:6, y dice: mas tú cuando oras, éntrate a tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Saben, hermanos, porque hay veces que no tenemos esperanza en nada? Porque no hemos entrado a lo secreto, porque no conocemos al Dios de lo secreto, que me da en público. Que cuando yo lloro en lo secreto, el Señor levanta voz de trompeta a favor mío, y a lo público se escucha que Dios es el Dios de mi salvación. No oramos en lo secreto, no buscamos en la intimidad al Señor, no enseñamos a nuestros hijos a conocer al Dios que en lo secreto los va a llevar a avanzar a cosas. Esta mujer, al lado de sus hijos, entraron a lo secreto. Ahí se estaba produciendo el milagro. En el momento de conocer al Dios que en lo secreto tenía un plan para ellos, y era un plan de bien. Había esperanza para ellos, claro, porque Dios estaba con ellos. Y mientras Dios estuviera con ellos, iba a haber esperanza. Y cuando ellos empezaron en lo oculto, dice la palabra que empezó a multiplicarse el aceite. Había poco aceite y muchas vasijas. Vea esto: poco aceite y muchas vasijas. Estaba lo que Dios ya había preparado para multiplicarlo, y estaba también la obediencia de la mujer marcada en las vasijas. Y eso poco, el Señor lo multiplicó hasta el momento que llegaron a la última vasija. Ahí dice la palabra que en ese momento cesó el aceite. En ese momento ya no ocurrió más el milagro. Pero Dios, que es Dios de toda esperanza para nosotros,
que es un Dios que nos muestra a nosotros cómo sus promesas se cumplen en nuestra vida, hizo que esta mujer viviera un milagro, saliera de la situación en la que estaba. Y me gusta algo de esta mujer. Cuando recibió el milagro, volvió al lugar donde le lanzaron la palabra profética. Fue con el profeta. Y al ir con el profeta, ella le dijo: aquí está todo. Y el profeta le da otra palabra y le dice: ¿sabes qué? Ve y paga todo lo que debes. Paga la deuda y quédate con lo que sobre y vive tú y tus hijos. Oiga, ¿qué le está diciendo? Vas a pagar lo que debes, pero todavía hay tanto para que vivas tú y tus hijos. A esto no lo emocionó, hermano. En medio de su prueba, en medio de ser una mujer desamparada, una mujer que se había quedado sola, que tenía acreedores en contra de ella, una mujer que no sabía cómo salir adelante, ahora está recibiendo una palabra donde dice: tú y tus hijos vivan de lo que queda. Hay abundancia, hay respuesta, hay provisión, hay favor, hay misericordia para ti, y les da lo que ellos esperaban. Hermanos amados, cuando Dios nos da una promesa, hay un anuncio de Él donde Él se compromete a darnos algo bueno. Cuando en ti y en mí hay en nuestro corazón la esperanza de algo, veremos cómo las misericordias de Dios se convierten en nuestra vida parte diaria y la viviremos. Yo no sé si tú has estado en caos, si tu casa está en caos, si necesitas hoy una palabra que te traiga esperanza, si tú necesitas levantarte en un tiempo difícil. Y voy a ir cerrando con esto y te voy a dar esta palabra que cuando yo la encontré en la Biblia, hermanos, para mí se me hizo una palabra tan hermosa que si usted habla con gente que me conoce muy bien, le va a decir: esto lo dice Connie. Esto es parte de su vida en el momento del conflicto. Y en el libro de Zacarías, hermanos, Zacarías 9:12, oiga esto, me encanta. Dice Zacarías 9:12: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. ¡Ja! Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré a lo doble. Ay, hermano, mire cómo es nuestro Dios. ¿Cuántos prisioneros de esperanza estamos hoy en esta casa creyendo la palabra? ¿Cuánto prisionero de esperanza está hoy aquí esperando restauración en medio de su hogar, esperando sanidad financiera, esperando que el hijo que se fue regrese redimido? ¿Cuántos de nosotros estamos con esa esperanza de que Dios hará en nuestra vida? ¿Sabe? Zacarías lanza esta palabra al pueblo de Israel cuando estaba siendo esclavo y estaba en opresión y estaba en un mal momento. El pueblo estaba mal, el pueblo estaba esclavo, y viene el Señor y en su misericordia empieza a decirle a Zacarías: anúnciale al pueblo, anuncia a todos aquellos que han estado prisioneros, pero prisioneros en fe. ¿Entendió esto? Prisionero en fe, no cautivo en temor. ¿Oyó? Prisionero en fe, pero no cautivo del temor. Y él empieza a lanzar la palabra y dice: oh, los prisioneros en esperanza, vuelvan a la fortaleza, vuelvan al lugar donde ustedes pertenecen. Vuelve, hermano, hermana, al corazón de Dios y métete en el corazón de Dios y mantente firme en esperanza de que Dios
hará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él contestará. No te desesperes al no ver respuesta. Pastora, ya pasó un año. Hay peticiones que quizás vemos que ha pasado mucho tiempo, pero el día glorioso de la respuesta del Señor para nuestra vida nos hará lanzar gritos de júbilo al Señor y nos gozaremos en el Señor, hermanos. Mire qué tremendo. Y habla al pueblo, y no solamente le habla al pueblo, sino que anuncia que va a restaurar al doble. O sea, hay recompensa para los prisioneros en esperanza. Hay una restitución doble que el Señor tiene preparada. Hay una promesa que Dios tiene para nosotros. Iglesia, que hoy no te vayas de aquí como veniste. Si te toca buscar vasijas, búscalas. Si te toca, hermano, hoy ir al oculto y conocer al Dios del oculto, de lo íntimo, para que haya respuesta en lo público, hazlo. Si hoy tu reto es llegar a casa y decir: vamos a ordenar todo, vamos a quitar orgullos, seamos prisioneros de esperanza para que haya restauración en medio de casa, hermano, hazlo. Es tiempo de libertad, no de cautividad. Mire, el prisionero de esperanza, yo me puedo imaginar, yo no sé, pastores, cuando te levantas en la mañana y dices: no hay nada en el refri. Ay, el problema que tengo en casa es difícil. Pero viene a ti la palabra: yo soy tu hacedor. Y tú empiezas a decir, y el Señor te empieza a decir: no te preocupes, yo soy Jehová Jireh, que te provee. Y tú estás prisionero en esperanza y dices: no veo nada. Y el Señor te dice: yo soy el que te guardo. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo creo que cualquier prisionero de esperanza se puede levantar lo peor, pero mientras se está bañando, mientras se está cambiando, dice: el Señor está conmigo, el Señor es mi Rey, el Señor es mi todo. Algo va a pasar. Y sabes, es cuando el prisionero de esperanza ve cómo Dios restituye, cómo Dios da, cómo Dios levanta, cómo Dios provee. Iglesia, es tiempo de levantarnos en fe. Es tiempo de sostenernos con esa promesa, quizá la más pequeña que podamos tener. Esa promesa en medio de tu crisis de enfermedad, y el Señor te ha dicho: por mi llaga tú eres sano. Y tú te has preguntado: yo no veo esa sanidad, no lo encuentro. Volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza, que el Señor te restituirá a lo doble. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo lo creo. Termino con esto, hermanos. El Señor ha dado tanta promesa a nosotros, y quiero cerrar el mensaje con todo lo que le pasó a esta mujer. Encuentro varios versículos que llenan mi corazón. Joel 2:19 dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, os envío pan, mosto y aceite y cereza y seados, y nunca más os pondré como oprobio entre los pueblos. Esta mujer no volvió a vivir el terror de que hubiera sobre de ella alguien que estuviera queriéndole cobrar. Ya no vivió más el horror de vivir el temor de que un acreedor apareciera. Que hoy en tu casa se ha quitado toda señal que quizás se había puesto en medio de la crisis, en medio de la preocupación.
Y que quizás esa señal que el enemigo cada que pasa y dice aquí lo tengo atado, se ha quitado y se vea la gloria del Señor, que es el que te ha restituido y te ha levantado. Iglesia, levántate, confía en que Dios hará en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ponte de pie, por favor. El Señor ha sido bueno con nosotros. Podremos decir que hay momentos donde hemos sentido que hemos estado desamparados. Pero Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que ese Dios de paz hoy llene tu corazón, pero que ese Dios de esperanza te mantenga firme el día de hoy para ver lo que tú esperas en el nombre de Jesús.